Hola, mi nombre es Aleja Quintero y en esta ocasión para la asignatura de análisis de estado financiero vamos a desarrollar ciertos puntos. Para seguir avanzando en la asignatura tenemos que tener presentes ciertos puntos como son estructura del patrimonio, factores que determinan la estructura del patrimonio, definir algunos puntos, lo que es capital de trabajo, capital contable, capital social y la importancia que tienen estos puntos para una organización. Recordemos que nosotros en esta asignatura analizamos los estados financieros de las empresas y es muy importante tener estos conceptos muy presentes que son básicos para poder realizar un buen trabajo. La estructura del patrimonio lo vamos a definir como que es la representación de cómo están distribuidos los recursos financieros de la empresa. ¿Cómo así? Pues las empresas están distribuidas o divididas entre los pasivos y el capital o el patrimonio neto. Para entender un poquito cuál es la diferencia de los pasivos y el patrimonio, los pasivos son las deudas que tienen los dueños de las empresas a la hora de adquirir un producto. Tienen que pagarle a los proveedores, tienen que pagar los préstamos, entre otras cosas que tienen, y esos serían nuestros pasivos, las deudas que tienen los dueños de la empresa. El patrimonio, a diferencia de los pasivos, son los aportes que dan los socios. Recordemos que a veces las empresas las conforman un grupo de personas y tienen que aportar cierta capital o cierto monto para poder empezar a comprar materia prima y todas estas cosas. Entonces el patrimonio es el aporte que da cada socio, o en este caso si fuese una persona, esa persona el aporte que da para que tengan un capital social, las reservas y las utilidades. Entonces ahí podemos diferenciar lo que son los pasivos al patrimonio de una empresa. De los puntos a desarrollar son los factores que determinan la estructura del capital. Recordemos que la estructura del capital se refiere a la proporción entre la deuda, que es el financiamiento externo, que ya les había comentado antes, los proveedores, los créditos, y el capital propio, que son las aportaciones y las utilidades. Nombraré unos puntos que se consideran o se deberían de considerar a la hora de determinar la estructura del capital. Que no siempre los considera, es cierto, pero deberíamos tomarlos en cuenta a la hora de estructurar nuestro capital o nuestra empresa, y es el tamaño de la empresa. Es muy importante tener o ser conscientes de cuál es la magnitud del proyecto que queremos llevar a cabo para solicitar un crédito o tener el capital necesario para desarrollar ese proceso. Otro de los puntos a tomar es el nivel de riesgo. Recordemos que no solamente existe un tipo de empresa o un tipo de emprendimiento que es una tienda de ropa, no. Hay muchos tipos de empresas que el nivel de riesgo es totalmente diferente y son cosas que tenemos que tomar en cuenta porque tenemos que asegurar tanto nuestro patrimonio como las personas que están colaborándonos en nuestra gestión. El costo del financiamiento es muy importante. Recordemos que no vamos a formar un patrimonio o formar una empresa para perder. Necesitamos ser conscientes y verificar si el proyecto que queremos llevar a cabo es rentable. El control de la empresa. A medida que vamos desarrollando nuestra empresa, casi siempre se va formando de poco en poco, pero hay otras personas que no lo hacen así, que forman grandes empresas desde el inicio y la cantidad de colaboradores que necesitan para trabajar en las áreas es mucho mayor. Por lo tanto, debemos tener presente qué áreas vamos a formar y qué cantidad de colaboradores necesitamos para que ese proceso se lleve a cabo. El acceso al crédito.
Recordemos lo que hablábamos antes, que cuando se forma una empresa hay personas que la conforman entre varios. Otros casos no es así y necesitan un crédito de los bancos para poder poseer. Entonces a veces no es tan fácil obtenerlo porque no tienen la credibilidad para que un banco te aporte ese tipo de capital. Y por último, la política fiscal. Es muy importante también definir lo que es el capital contable, el capital de trabajo y el capital social. El capital de trabajo representa los recursos que tiene la empresa para operar a corto plazo. Si nos vamos al nivel de fórmula, es la diferencia entre el activo corriente. Para entender un poquito más la fórmula, el activo corriente son el efectivo, las cuentas que nos faltan por cobrar, el inventario y todo ese dinero que tenemos, bien sea en producto o en efectivo, pero es nuestro. Por otra parte, el pasivo corriente es esas cuentas que nos faltan por pagar, los créditos, la mano de obra, entre otras esas cosas. El capital contable, también llamado patrimonio neto, es el valor residual de los activos después de restar los pasivos. Como ya lo dije anteriormente, los pasivos son esas cuentas que nos faltan por pagar, los créditos y entre otros. Y los activos son las cuentas, el efectivo, el inventario. Y el capital contable incluye al capital social, las reservas y las utilidades retenidas. El capital social es el aporte inicial de los socios o accionistas al construir la empresa. Estas aportaciones forman parte del patrimonio de la empresa y sirven como garantía de los acreedores. Es decir, como ya habíamos hablado antes, cuando se va a formar una empresa, inicialmente las personas dan cierto patrimonio y esto nos sirve como ayuda para que los acreedores nos tomen en cuenta y sepan que la empresa está bien consolidada y tiene un patrimonio sólido. Además, el capital social puede variar a lo largo de la vida de la empresa, pudiendo aumentar o disminuir según las necesidades y las decisiones internas que tomen cada uno de los inversionistas o fundadores de la empresa. Ahora bien, ¿cuál es la importancia que tiene la estabilidad financiera? Pues es muy importante que a la hora de formar una empresa tengamos una asociación sólida, que para cuando tomemos una decisión o cuando los inversionistas tomen una decisión sea acertada para el desarrollo de la empresa, porque nadie va a querer formar una empresa o crear un proyecto para que se vaya a la quiebra o sea un fracaso. Entonces, una de las importancias es tomar decisiones acertadas. Otra es atracción, que nuestra empresa sea atractiva para los inversionistas. Mientras mayor inversión tengamos, mayor crecimiento va a tener nuestra empresa y puede que no solo tengamos una sola empresa, tengamos más y tengamos la capacidad de crecimiento para no solamente para los inversionistas, sino para nuestros colaboradores también, que tengan capacidad de desarrollarse a niveles que ellos deseen en nuestras empresas y nos ayuden, nos aporten, que ellos nos aporten de su conocimiento y nosotros tengamos mayor desarrollo personal para ellos. Otro de los puntos importantes es la solvencia para cubrir compromisos a corto y mediano plazo, porque si nuestra empresa no nos da frutos o no nos da solvencia, o nuestro producto que estamos desarrollando no tiene buenas ganancias, no es una empresa que esté trabajando correctamente. Entonces, mientras mayor solvencia tengamos, mayor compromisos tenemos para solventarlos, bien sea a corto o mediano plazo. Entonces, gracias por su atención. Espero que nuestros temas se hayan desarrollado
para un aporte de su conocimiento y que les ayude en la asignación. Gracias.